Ahora. Dale, ya los voy agregando como coanfitriones. Muy buenos días. Oh, Mauricio, te voy Buenos presentando, si no a días. la gente. Mauricio es de Chile, Claudia es de Brasil, a Ricardo lo conocés seguramente, o no sé. Hola, Probablemente no. no. Mucho gusto. Ah, Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? ahí está Mucho Mauricio, gusto. apareció en pantalla. Allá Acá los voy nosotros adicionando como coanfitrión. Listo. iba a poner la banderita argentina por el partido de hoy, pero no la pongo nada porque si no es demasiado. Estamos, Hay que lo que tiene de esperar. bueno, lo que tiene de bueno el Zoom que no se te nota el temblor de piernas, ¿viste? Sí. Estamos así con la que pasamos con Cabo Verde. Mamita querida. Si Bueno, esperamos que ahí hoy estamos. los dos americanos que Sí, sobrevivan, que caray. quedan. Ojalá, ojalá, Ricardo. Listo. Estamos esperando que se nos sumen más personas. De todas Sí, maneras, Miguel, como quedamos, pues también te doy como el control de la logística y también de la introducción. ¿Listo? no, sí, sí, no, no hay ningún problema. Tenemos por ahora los que estamos, hasta Paula también, por ahí. Hola, Paula, no importa si no tenés audio. Adriana López acaba de entrar y salió. Ah, no, ahí está, Adriana está. Todos los que Angiolini entraron, también. Angiolini, sí. Claro, yo estoy viendo solamente los anfitriones, o coanfitriones, Claro, entre asistentes tenemos a Angiolini de Alfa Vinil. ¿no? Pero digamos, los asistentes, ¿dónde los estás viendo, Germán? Dentro Ah, acá de están. participantes, claro, Sí, 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 ahora, exactamente. ahora sí. Así que a ver Ahora si los veo. esperamos unos minutos más Sí, para sí, comenzar. sí, cómo no. No, pero yo no sé que no, no puedo ver. Veo que hay 30 y pico personas y no la estoy viendo. Ahora, no. ¿Habrá alguna razón, panelistas? Acá veo. Ah, asistente. Ahora sí. Claro, Ahí los vi. exactamente. Ahí lo desplegué. Es el Bueno, menú o sea especial que que. tenemos. Sí, 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 perfecto. Ah, tenemos mucha gente ya. Bueno, todos están escuchando, así que por favor esperamos 1 o 2 minutitos más y Sí, por por las dudas, Argentina pero vamos a tenemos respetar algunos por todos los que confirmados están. más. Sí, pero bueno, el horario era ese, así que si no están, empezamos. Yo, para avanzar con esto, para quienes no lo sepan, hago una pequeña. Estaba viendo recién con Edgar hacer una pequeña presentación, voy a compartir. Eh, diseño de presentador, ¿dónde estará eso? Compartir, ver acá. Mm, ahora lo voy a ver. Acá está. Esta, compartir y me voy acá. Eh, creo que ahí se debe estar viendo. No sé si ven una imagen que Sí, dice vinila. ¿Se ve? sí, sí. Falta el modo presentación nada más. Ah, ok, ok, ok. Yo no me estoy dando cuenta. Ahí. Ahora Ahí. sí, sí. Bueno, bueno, me lleva un minuto esto mientras entran otros, pero hago un pequeño comentario sobre vinila. Es la mesa latinoamericana del PVC que por iniciativa de Colombia, allá por el 2022, empezamos a tratar esta idea, digamos, de agruparnos como ocurre en otras regiones del mundo, con otro desarrollo, pero tenemos el caso de Europa que se presenta justamente como, no de manera individual los países, aunque cada uno tiene su asociación de PVC o como se llame. Tenemos el caso de Estados Unidos y Canadá. Primero habíamos hablado de tener una unión para tener más fuerza,
unidos Estados Unidos y Canadá, y después de charlarlo bastante nos dimos cuenta que las realidades de nuestros países latinoamericanos era bastante diferente y estamos eh, menos desarrollados que ellos, temas como reciclado, por ejemplo. Entonces sentimos que teníamos que trabajar juntos para mejorar y quizás en el futuro, ya en otra situación, sí poder vincularlos como continente, ¿no? Em, acá esto lo empezamos a hablar en septiembre del 2022. Lo charlamos entre Argentina, Brasil, Colombia y México. Ahí pensamos en esta mesa que primero decíamos que era una mesa de sustentabilidad y de economía circular, y después pensamos que era mejor ver todos los temas como les muestro rápidamente ahora. Después ingresaron Chile y Perú en 2023 y en el 2024 se sumó Ecuador. Tenemos el objetivo de tener otros países, pero digamos, del lado de Argentina estamos intentando con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, pero no hemos tenido éxito hasta ahora. Por lo menos nos encontramos con que no hay cámaras del plástico organizadas como están en los otros países. O sea, si bien existen, no es fácil comunicarse. Habíamos visto la posibilidad de incorporar por lo menos un transformador importante del país, pero no queremos que sean siempre instituciones. Aquí están entonces quienes estamos participando. Bueno, la Argentina con su asociación, Brasil con su asociación. Voy a minimizar esto, perdone. Ahí está. Tenemos a Cipla para representar a Chile, a Coplásticos con Colombia, que tiene su mesa del PVC, a Ceplas para Ecuador, Provinilo, que es de México, de la NIC, tiene un organismo independiente, digamos, o perteneciente a NIC, que es Provinilo, y por Perú, la gente de Apiplast. Eh, Rápidamente, la visión que tenemos es ser referencia en materia de PVC para la región, ser agente de influencia en la misma y ser promotores de prácticas de innovación y sustentabilidad. Y por último, les comento que los ejes en los que no hemos bajado para los planes de acción desde el 2024 hasta el 2028 por lo menos, que luego irán girando, pero para armarnos, lo que hemos pensado inicialmente es primero tener que alinear la información entre los miembros. Por ejemplo, estamos viendo el tema del reciclado, que no es nada fácil. No es fácil tener datos fiables de cuánto se recicla en cada uno de nuestros países, y tampoco es muy fácil impulsarlo, ¿no? Cuando miramos lo que hacen en otras regiones, ponen mucho dinero para eso, digamos, lo fomentan dando los fondos a alguna empresa que quiera trabajar en el tema. Y después también se da, por ejemplo, el desarrollo de reciclado de ventanas de PVC en Europa, que las mismas empresas fabricantes de perfiles desarrollan una nueva planta para reciclado. Nosotros lejos estamos de eso, ¿no? Después otro de los ejes es difundir información clara hacia el público externo, con respaldo técnico. Bueno, estamos haciendo infografías y lo que tendríamos hoy, que es generar espacios de capacitación y difusión, por ejemplo, a través de los webinars. Así que esta era la introducción corta. Si después alguien está interesado, ojalá hubiese gente de otros países que se pudieran interesar, pero entiendo que no va a ser así. Pero inclusive de los países miembros, si quieren más información, de mi parte estoy a disposición. Y bueno, tendremos hoy entonces un webinar sobre plastificantes biobasados de nuestros colegas de Colombia. Y bueno, como hablé antes, vamos a dejar que ellos mismos hagan su presentación de sí mismos y luego la charla.
Gracias. Listo, Miguel, Dejo de muchas gracias. compartir. Listo, Ahí dale, dejé muchas de gracias. compartir, creo. No, no, al Deme un contrario. A momento. vos, Edgar. Gracias, Edgar. Bueno, ahí están viendo ya la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Muy Listo, Está bien. completa. excelente. Bueno, Miguel y a todo el equipo de Vinila, muchas gracias por el espacio y la invitación. Mi nombre es Edgar Alejandro Cano, yo soy investigador asociado en el área de materiales del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho acá en Colombia. Nosotros, para quien no nos conoce, somos un centro de desarrollo tecnológico ubicado en la ciudad de Medellín, donde nos hemos enfocado principalmente en transformar como todo ese conocimiento académico, todo ese tema de desarrollo e investigación en valor agregado para la industria del plástico del caucho a nivel general. Yo de profesión soy ingeniero químico con maestría en ingeniería química de la Universidad Nacional de Colombia. En mi tiempo acá en el instituto he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos, servicios relacionados con el diseño y formulación de nuevos materiales plásticos y de caucho, también como en el análisis y simulación de procesos de transformación. Trabajé en un proyecto muy orientado a la identificación y gestión y sustitución de sustancias químicas peligrosas, que va muy relacionado con lo que les voy a mostrar el día de hoy, y también en general en proyectos de economía circular, principalmente en el reciclaje de materiales plásticos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, el día de hoy voy a hablarles de un proyecto o digamos una parte de un proyecto que nosotros desarrollamos que iba muy enfocado a la gestión y sustitución de un grupo de sustancias muy comunes en el PVC que se llaman las parafinas cloradas. Y esto nosotros lo realizamos en el marco de un proyecto que estuvimos ejecutando junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acá en Colombia y también a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un proyecto que se llama el Proyecto COP o el Proyecto de Contaminantes Orgánicos Persistentes. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros podamos como conversar, de yo mostrarles como esos resultados interesantes en cómo nosotros podemos llevar formulaciones que de base tienen una presencia de este tipo de sustancias como son las parafinas cloradas a otras alternativas más sostenibles como pueden ser los plastificantes biobasados. ¿Listo? Entonces, el día de hoy voy a hablarles un poco del contexto de por qué hablamos de convenio, por qué hablamos de parafinas cloradas, ¿cierto? ¿Qué es todo lo que hay detrás de todo ese esquema regulatorio que va impulsando estos desarrollos y que por lo tanto como industria nos invita a que tengamos que hacer investigación y desarrollo para hacer toda esa sustitución de sustancias y cómo la podemos ir ejecutando a través de este tipo de proyectos? Les voy a hablar un poco de los proyectos que trabajamos y en general también presentarles esos resultados más técnicos frente a la evaluación de ciertos plastificantes como el aceite epoxidado de soya y un plastificante que tiene el nombre comercial JMBP 400, que es un derivado de aceite palmítico. Algo bastante importante para que lo tengamos en cuenta, la evaluación que nosotros hicimos iba orientada principalmente a comparar el desempeño de estos materiales frente al desempeño de una formulación base con parafinas cloradas, ¿cierto? No había como un análisis orientado a que si la aplicación lograra satisfacer todos los requerimientos que exige, digamos, la aplicación de suelas o de productos espumados, porque a la final pues, eso puede cambiar dependiendo de hacia qué va cada tipo de producto. Lo que quisimos enfocarnos es cómo se comparan estos frente a formulaciones de referencia de parafinas cloradas. Entonces, ya partiendo un poco del contexto, en el mundo hay diferentes convenios, alianzas que buscan principalmente afrontar todos los, digamos, como toda esa crisis climática y ambiental derivada de las actividades industriales que se han venido desarrollando durante los últimos años. Entre todos los convenios y tratados que existen internacionalmente, existe uno que es el Convenio de Estocolmo para acerca, perdón, de los contaminantes orgánicos persistentes. ¿Por qué surge este convenio? Porque hace, digamos, un par de años, bueno, un par es poco, en realidad hace más de 20, 30 años, nos dimos cuenta de que
se venían empleando a nivel industrial un conjunto de sustancias químicas que por sus características brindaban un desempeño muy alto, pero que a su vez representaban un riesgo bastante elevado tanto a la salud humana como al medio ambiente. Y estas también tenían esas características de que eran sustancias resistentes a la degradación. Entonces, a este tipo de sustancias se les denominaron contaminantes orgánicos persistentes o los famosos COP, o en inglés ustedes pueden encontrar en la literatura que estos se denominan como los POPs. Entonces, debido a esta necesidad o a ese riesgo que representaba el uso de estas sustancias y cómo ya a partir de el, digamos, como la contaminación de estas ya derivaban ciertos problemas ambientales y a la salud, pues el convenio, digamos, estableció como meta hacer una reducción gradual hasta llegar a la eliminación de este tipo de sustancias. Ahorita vamos a ver que dentro de estas sustancias no solamente se encuentran las parafinas fluoradas, sino que hay otras sustancias que de pronto habremos escuchado por ahí en alguna publicación, en otro webinar, como son las PIFA, los retardantes de la llama polibromados, entre otros. Entonces, como yo les mencionaba, estas contaminantes orgánicos persistentes tienen cuatro características principales. Tienen una elevada toxicidad a partir de la cual se derivan diversas enfermedades para los seres humanos y en general para las especies naturales, donde encontramos disruptores endocrinos, sustancias cancerígenas, entre otras, y tienen una capacidad de bioacumularse y concentrarse en diferentes ecosistemas justamente porque estas sustancias no se degradan normalmente en condiciones naturales. Y eso es lo que también le deriva esta característica de persistencia, en donde son sustancias muy estables ante los cambios de temperatura, cambios de, digamos, de radiación o ante ataques químicos o bioquímicos. Entonces, todo eso le ha permitido que estas sustancias se empiecen como a magnificar en el medio ambiente y les den esas características de persistencia. Y también hay una alta movilidad derivada de, digamos, como esas características físico-químicas de estas sustancias que les permiten transportarse fácilmente a través del aire, del agua, también cómo se concentran en las especies como tal. También pueden ir como propagándose a través de las especies migratorias. Entonces, todo eso ha llevado a que nosotros tengamos que cortar el problema de raíz para evitar de que la proliferación de este tipo de sustancias, digamos, se siga incrementando en el medio ambiente y también en la salud humana. Entonces, a nivel mundial, podemos identificar cuatro categorías de COPS o de contaminantes orgánicos persistentes, dependiendo, por una parte, del sector, pero también como de los mecanismos de liberación. Entonces, hay una familia de COPS que se ha empleado mucho, que son los plaguicidas, donde se derivan sustancias como el aldrin, el clordano, entre otros. Y Colombia, ahorita lo vamos a ver, a partir de 2008 adoptó completamente todo el esquema del convenio de Estocolmo y instauró como todo un plan nacional para empezar toda esa gestión y eliminación de este tipo de sustancias, empezando principalmente por el sector de plaguicidas. Entonces, todas estas sustancias, como eran muy populares en el sector, ¿cierto? Ya se ha venido como reduciendo y prácticamente eliminando por completo el uso de este tipo de sustancias en los cultivos, y más porque es un foco donde se empieza a bioacumular este tipo de sustancias que luego entran en contacto tanto con las personas como con las especies. También a nivel industrial se han empleado este tipo de sustancias como retardantes a la llama, como plastificantes secundarios o como modificadores reológicos, donde ya en cierto tiempo era muy común encontrar este tipo de, digamos, de contaminantes orgánicos en piezas plásticas, en caucho, piezas de PVC, ahorita como lo vamos a ver. Entonces, claro, ahí está el ejemplo que, digamos, como ejemplo, ahí están ese tipo de sustancias que vamos a conversar. Las parafinas cloradas, pero hay otros como
los XBDE, los retardantes a la llama polibromados pues en general, los PBDEs, etcétera, etcétera. Aquí también se encuentran las famosas PFAS, lo que se llaman los Forever Chemicals, donde ya hay todo un plan a nivel internacional que busca eliminar y encontrar sustancias o productos alternativos que no contengan estas PFAS. Por eso es que hoy en día es muy popular el eslogan de PFAS Free entre muchos tipos de sustancias. También hay unos COPs, perdón, que pueden ser liberados de manera no intencional. Digamos que los primeros que nosotros veíamos eh, se caracterizaban porque se obtenían a través de procesos químicos y se utilizaban como sustancias, aditivos y materia prima en diferentes sectores, pero los COPs también se pueden liberar de manera no intencional como subproductos de ciertos procesos industriales o actividades humanas. Entonces, ahí tenemos las dioxinas, los furanos, y con el PCB, que son los bifenilos policlorados, pasa algo muy particular. Hay bifenilos policlorados que se liberan de manera intencional como otros que no. Entonces, para eso hay una categoría aparte para los bifenilos que se utilizaron principalmente en el sector eléctrico, en la formulación de esos aceites dieléctricos que se encuentran en los transformadores. Entonces, digamos que dentro de todo el esquema del Convenio de Estocolmo se establecieron tres anexos principales que, digamos, como que eh, plantean cuáles son los mecanismos que hay que emplear para gestionar este tipo de sustancias. Entonces, el anexo A hace referencia a las sustancias que deben eliminarse, que deben dejar de producirse y que deben dejar de usarse en el desarrollo y en la formulación de cualquier tipo de material o producto. Entonces, nuevamente, tenemos las parafinas cloradas, que ahorita vamos a ver que hay diferentes familias. Y entre estas parafinas tenemos los de cadena corta y los de cadena media. También están incluidos varios de los retardantes de la llama polibromados e incluso varias de las PFAS como el PFOA. También tenemos anexos de restricción donde buscan delimitar la liberación y el uso de este tipo de sustancias, y también el anexo C que busca delimitar la producción no intencional. Todo esto depende de ¿cuáles son los mecanismos de gestión existentes para controlar la proliferación de estas sustancias? Pero también cuáles son las alternativas que hay disponibles a este tipo de materiales, de sustancias, para igual satisfacer una función en una formulación, en un producto. ¿Listo? Entonces, para hablarles un poco rápido acerca del marco regulatorio en Colombia, esto es muy importante porque nos hemos dado cuenta a nivel nacional de que todos esos instrumentos normativos son los que van empujando y los que van como permitiendo que exista esa transición. Entonces, en el 2008, a través de la Ley 1196, se hizo toda la adopción del Convenio de Estocolmo, en donde Colombia se comprometió a hacer una gestión y eliminación gradual de este tipo de sustancias. Y a partir de ahí se derivaron otros instrumentos de política pública, como la política de gestión de sustancias químicas o el Plan Nacional, como les mencionaba, de implementación del Convenio de Estocolmo, que se ha ido apoyando a través de otros instrumentos normativos como la adopción del sistema globalmente armonizado o la generación digamos, de instrumentos como el inventario INSCI, el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial, que buscan precisamente tener como un control de qué tan bien o digamos cómo se está realizando la tarea, no solo a nivel de contaminantes orgánicos persistentes, sino en general en el uso de las sustancias químicas. Entonces aquí lo clave que va impulsando este tipo de desarrollos es optar por la producción más sostenible, es una producción más orientada no solamente a satisfacer una función, a que haya, digamos, como un aspecto estético, sino que también tengamos en cuenta el impacto a nivel de ciclo de vida que pueden tener nuestros productos. Y eso es algo que incluso se habla mucho desde el ecodiseño. Nosotros digamos que desde esta perspectiva estaríamos implementando ecodiseño porque ya estaríamos considerando cómo los diferentes componentes de nuestra formulación, de nuestro producto, tienen ese impacto. Entonces, ya entrando un poco más a profundidad acerca de las parafinas cloradas, estas son cadenas parafínicas saturadas que se caracterizan por tener unas
digamos, con un contenido de cloro bastante elevado. Son muy parecidos a la estructura del PVC, con la diferencia de que no todas las secciones de la cadena se encuentran completamente cloradas. Normalmente los grados de cloración pueden variar y son, digamos, un poco más aleatorios. Sin embargo, podemos dividir o podemos clasificar las parafinas cloradas principalmente de acuerdo al tamaño de la cadena. Y eso es bastante importante porque va a estar relacionado con su estabilidad química. Entonces, tenemos las parafinas cloradas de cadena corta que tienen una longitud entre 10 y 13 carbonos, parafinas de cadena media que tienen entre 14 y 17 carbonos en la estructura principal y los de cadena larga que van desde 18 a 30. Entonces, todas este tipo de sustancias se han ido evaluando y las parafinas cloradas de cadena corta, por ejemplo, fueron las primeras que fueron prohibidas, ¿cierto? Fueron completamente anexadas al anexo A para la eliminación y recientemente, hace un año larguito, ya prácticamente 2 años, anexaron las parafinas cloradas de cadena media. Y ahorita vamos a entender por qué es muy crítico este tipo de sustancias. Entonces, las parafinas cloradas a nivel general se han empleado en tres aplicaciones principales. Tenemos como retardantes a la llama, como plastificantes secundarios y como fluidos de trabajo. Esto no solamente limitándose a la formulación de materiales plásticos, sino también en general a cualquier tipo de proceso. Entonces, ya hablando un poco acerca de materiales poliméricos, caucho, PVC, plástico, etcétera, la principal función ha sido como retardante a la llama y como plastificante secundario. Entonces, en la formulación, por ejemplo, de recubrimientos funcionalizados, por formulación incluso de materiales de caucho para bandas transportadoras, formulaciones de PVC que requieran retardancia a la llama, como los cables eléctricos, o como revestimientos que requieran como ese desempeño, normalmente han tenido presencia de este tipo de sustancias. En particular para el PVC, los productos de PVC flexible, debido a la alta cantidad de plastificante orgánico empleado, que si bien el PVC es intrínsecamente ignífugo, la alta cantidad de plastificante hace que se requiera como este tipo de sustancias de manera adicional para compensar el requerimiento de retardancia a la llama. Entonces, lo que les mencionaba, si nosotros nos ponemos a ver una formulación típica de PVC, principalmente para los revestimientos de cable, eso es una formulación de referencia que encontré en esta bibliografía, nos damos cuenta que se emplea como retardante a la llama e incluso también como clasificante secundario en una proporción entre 15 y 25 partes por 100 de resina. Obviamente acompañado del resto de los componentes, como las cargas, pueden tener clasificantes primarios y secundarios también por separado, y en general este tipo de sustancias también iban o van pues acompañados de otro, otra materia prima como es el trióxido de antimonio, que es un agente de sinergia para, digamos, la supresión de humos que se pueden generar durante la propagación de la llama. Entonces, este tipo de sustancias como el trióxido de antimonio también se encuentra bajo la lupa, no directamente por el convenio, pero sí por otras, digamos, como por otras regulaciones o por otros instrumentos que ya han identificado que el trióxido de antimonio es una sustancia cancerígena. Entonces, todo ese proceso de transición busca no solamente eliminar la parafina, sino también cualquier sustancia adicional que tenga ese riesgo a la salud. Entonces, los riesgos para la salud y al medio ambiente de las parafinas cloradas derivan principalmente de una disrupción endocrina y una perturbación a todo el metabolismo, tanto de los seres humanos como de las especies en general, que provocan enfermedades hepáticas, enfermedades para el desarrollo, puede causar cáncer a largo plazo e incluso ya representar una tasa de mortalidad. Y como nosotros hablábamos de que este tipo de sustancias tienen una alta movilidad, ya se ha identificado presencia de este tipo de parafinas en condiciones como en la atmósfera, en sistemas acuáticos, incluso en la dieta humana, en la biota. Entonces, es una realidad que ya nos está golpeando y que inicialmente tenemos que frenar la proliferación, como les mencionaba, la liberación de este tipo de sustancias al medio ambiente. Entonces, todo esto ha llevado que bajo el esquema del sistema globalmente armonizado se clasifiquen estas parafinas cloradas, principalmente como
sospechosos de causar cáncer y de ser altamente tóxicas para la vida acuática con efectos a largo plazo. Entonces, la orientación no solamente va desde una perspectiva normativa y regulatoria, pero también una perspectiva medioambiental y de protección a la salud, que va muy alineada con los esquemas de sostenibilidad que nos gusta ir como discutiendo y que nos gusta ir promocionando en general en la industria. Si queremos realmente promocionar una industria sostenible, no solamente nos podemos quedar en el concepto de reciclabilidad, también tenemos que preocuparnos del tipo de sustancias que estamos usando y cómo nuestro producto interactúa con las personas y al igual que con el medio ambiente. Entonces, ya teniendo un poco de contexto acerca de esto, ahora les voy a explicar un poco acerca del proyecto en el cual, perdón, nosotros trabajamos. Entonces, nosotros junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, realizamos un proyecto que estaba orientado principalmente a identificar y eliminar este tipo de sustancias en Colombia. Nosotros atacamos como diferentes frentes, no era un proyecto exclusivo de PVC, un proyecto exclusivo de caucho o un proyecto exclusivo de otro sector, sino que quisimos atender diferentes necesidades, tanto desde la identificación de estas sustancias peligrosas en el sector plásticos del caucho, también en el desarrollo de proyectos demostrativos para la sustitución de estas parafinas, que es lo que vamos a estar discutiendo, y también en temas de economía circular, en los que ya, digamos, nos hemos dado cuenta y hemos venido trabajando en que la presencia de estas sustancias también empieza a delimitar qué tan reciclable puede ser mi material. Entonces, en cuanto a los proyectos demostrativos de sustitución, nosotros dividimos el proyecto como en dos grandes partes. Uno que son los proyectos demostrativos industriales, que son los que les estoy presentando, y otros son los proyectos investigativos, que es en los que vamos a discutir más a profundidad durante la presentación. Entonces, durante los proyectos demostrativos industriales, nosotros contactamos a 3 empresas en las cuales identificábamos y ellas abiertamente nos mostraron ese interés de hacer ese proceso de sustitución de las parafinas cloradas para hacer todo un proceso investigativo desde la evaluación de sustancias alternativas, hacer desarrollos pero a escala laboratorio y llevarlos a una escala piloto. Trabajamos con diferentes sectores, tanto el sector de recubrimientos, también trabajamos con el sector de PVC, pues digamos en este caso una empresa de PVC que se dedica a la fabricación de telas vinílicas y en un proyecto con una empresa de caucho. Para el caso de la empresa de las telas vinílicas, en su momento también les habíamos propuesto que, que trabajáramos con estos plastificantes biobasados. Digamos que acá no tuvimos la oportunidad de trabajarlo directamente con el sector industrial porque nos basábamos también un poco a partir de los requerimientos que tenían las empresas y entre lo que nosotros habíamos quedado con ellos y nos mencionaron era que ya habían probado el aceite epoxiado de soya y no les había funcionado. Entonces, en este piloto que les estoy acá mostrando, simplemente nos orientamos como a evaluar otro tipo de sustancias alternativas a las parafinas cloradas, buscando como mejorar el desempeño en otros sectores. Sin embargo, en conversaciones con el Programa de Naciones Unidas y también con el Ministerio, también optamos por la realización de otra categoría de proyectos, que es la que vamos a hablar, la categoría de proyectos investigativos, que busca ya no, digamos, quedarnos en el contexto industrial, ¿cierto? O depender si realmente existe un interés como tal, sino que desde el propio laboratorio lo que nosotros podemos ejecutar, poder ir evaluando sustancias alternativas a las parafinas cloradas. Entonces acá nosotros hicimos un estudio tanto para el sector de caucho como para el sector de PVC, qué aplicaciones tienen tendencia, perdón, a usar este tipo de sustancias. Y hay algo que incluso yo lo conversaba con Miguel antes de la presentación, a pesar de que se sabe que muchas empresas hoy en día todavía usan este tipo de sustancias, no lo manifiestan de manera abierta porque saben que a nivel regulatorio eso está prohibido, ¿cierto? Y digamos que a nivel de imagen puede representar un impacto negativo para la industria. Entonces, no existe como tal, o al menos en Colombia, si lo hemos visto en Europa, reportes o investigaciones en donde se haya como
documentado qué porcentaje de productos, por ejemplo, del PVC emplean, por ejemplo, estas parafinas curadas. Al menos en el contexto de Colombia y en Latinoamérica, de acuerdo a lo que hemos investigado, no existe esa información. En Europa, como les mencionaba, sí existe. Hay algunos estudios, papers por ejemplo, en Bélgica, en Dinamarca, donde ya han ido adelantando sus estudios. Incluso en China también se habían hecho análisis donde hicieron todo un proceso de evaluación de productos derivados del PVC y mediante ensayos de cromatografía lograron identificar qué tipo de sustancias, perdón, la presencia, perdón, de estas parafinas cloradas en este tipo de productos. Entonces nosotros lo que hicimos, perdón, fue basarnos en esos estudios para determinar qué tipo de productos son los que tienen como esa tendencia a incorporar estas parafinas cloradas. Y nos encontramos que incluso es más común encontrar parafinas cloradas como plastificantes secundarios para reducir costos que como retardantes a la llama en aplicaciones de alto desempeño que así lo requieran. Entonces, conversando con el ministerio, nosotros llegamos como a la conclusión de que para el sector de PVC, las aplicaciones de suelas de zapatos y las aplicaciones de productos espumados pueden ser interesantes para nosotros evaluar sustitutos de las parafinas cloradas, porque a partir de esos estudios y también a partir del interés que tenía el equipo, queríamos como evaluar esas alternativas de plastificantes a las parafinas cloradas. Y también nosotros queríamos darle el plus de evaluar cómo podríamos empezar a implementar plastificantes biobasados que también le dan como esa característica de sostenibilidad a este tipo de productos para ver cómo se desempeñan a comparación de los productos con parafinas cloradas. Eso. Entonces, a partir de esa conversación, como les mencionaba, utilizamos unas formulaciones de referencia tanto para suelas como para productos espumados. Estas formulaciones son más que todo de libros, ¿cierto? De textos de referencia. Aquí pues se me olvidó ponerlos, pero digamos que no entramos como a solicitar un secreto comercial como tal, sino que nos adentramos en la literatura y con base en eso empezamos a trabajar este estudio. Y como les mencionaba, el propósito como tal de la investigación era hacer una comparación entre el desempeño con parafinas cloradas y el desempeño con este otro tipo de sustancias. Ya de pronto, si por las características de la aplicación o por los requerimientos que pueda haber en algún sector en particular, no nos adentramos como en qué propiedad tenía, qué valor de propiedad tenía que alcanzar eh, este material para ser satisfactorio. ¿Listo? Muy bien, ya vamos a entrar entonces un poco más en materia de esos resultados que nosotros obtuvimos a través de este proyecto investigativo. Entonces, vamos a empezar con el análisis para suelas y ya vamos a luego continuar con el de materiales espumados. Algo que también es importante aclarar, en el trabajo no hicimos una amplia variedad de estudios, nos limitamos a tres ensayos de laboratorio por tipo de material y buscamos priorizar aquellas propiedades que nosotros definíamos como las más relevantes para la aplicación. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, para las suelas de zapato, seleccionamos el aceite epoxidado de soya. Nosotros nos contactamos con un proveedor de materia prima acá en Colombia, que se llama Mapricrim, y adquirimos una muestra de este aceite, de este plastificante orgánico, donde ya documentando como toda la información, establecimos y validamos de que efectivamente es aceite epoxidado de soya. Y a partir de la formulación de referencia, nosotros establecimos un diseño de experimentos. En ambos casos, siempre trabajamos bajo la metodología de diseño de experimentos, buscando estructurar todo el plan investigativo, maximizando la cantidad de información que nosotros lográramos obtener sin incurrir en costos elevados de investigación. Entonces, para el caso de de esta formulación, la mezcla cero representa esa mezcla de referencia a partir del cual yo voy a hacer la comparación y de la mezcla uno a la mezcla 4 representa diferentes combinaciones, tanto el de OTP como el aceite epoxidado de soya. Esto porque partiendo de la premisa de que estamos utilizando la parafina clorada como plastificante secundario
para disminuir un poco la carga de plastificante primario que sería el diotiltereftalato, pues nosotros quisimos jugar con esas proporciones e incluso con la cantidad total de plastificante para evaluar cómo cambia el comportamiento de los materiales a partir de estas formulaciones. Y ya el resto de materiales quedaron en las mismas proporciones. Utilizamos un PVC en suspensión K67 con un estabilizante de calcio 5. ¿Listo? Y de manera paralela utilizamos ácido estéarico como lubricante y carbonato de calcio como carga para el material. Nosotros, digamos, en el instituto, desafortunadamente no contamos con un equipo muy sofisticado, pero contamos con mucha creatividad. Entonces, hicimos un proceso de dry blend empleando una licuadora, ¿cierto? Entonces, lo que hacíamos era ir agregando paulatinamente el PVC y controlábamos la temperatura de manera de que alcanzáramos primero una temperatura por encima de los 70 grados, más o menos hasta los 80, para, permitir que el material pudiera absorber la carga plastificante y el estabilizante como tal. Entonces, íbamos como a través de la licuadora generando todo el proceso de cizalla y hacíamos toda la incorporación de manera paulatina de los plastificantes y demás materiales. Y también cada cierto tiempo íbamos como eh, recogiendo como los materiales que quedaban en el fondo para que no se quedaran como estancados, sino que realmente lograran incorporarse todo completamente. Entonces, a partir de eso, obtuvimos el primer dry blend y este dry blend luego lo pasamos por una extrusora, una unidad de plastificación, perdón, que teníamos a una unidad, a un bremómetro de torque, principalmente porque prensar el material en polvo nos parecía como que había un riesgo de que quedara mucho espacio vacío al interior de cada probeta. Entonces, también consultando con el equipo técnico de acá, nos sugirieron sacar una lámina, una película de material extruido, que ya es la que nosotros posteriormente colocábamos en las prensas para sacar las probetas. Entonces, aquí pueden ver todo el proceso de extrusión del material, donde va saliendo una película plana, pues, que en general no presentaba como un deterioro térmico y ya luego sacábamos principalmente unas probetas de flexión. Ahorita vamos a ver que las pruebas que nosotros realizamos, en este caso para las suelas de zapato, las orientamos principalmente a evaluar esa resistencia al desgaste o a la abrasión, partiendo del hecho de que las suelas de zapato tienen que satisfacer este requerimiento y también de que los materiales tengan como una resistencia del corte por medio de esos esfuerzos de flexión. Normalmente los materiales de PVC, a comparación, por ejemplo, del caucho, tienden a ser mucho más resistentes, pero igual queríamos validar ese desempeño. Y también evaluamos la dureza short del material. Entonces, ya entrando como un poco en materia de los resultados de la investigación, lo primero que nosotros vimos en el caso de la resistencia a la abrasión era que digamos que visualmente cuando tú mirabas los resultados promedio de, de esa resistencia a la abrasión o la pérdida por abrasión que tuvo cada una de las formulaciones, los materiales con aceite epoxidado de soya tendían a tener una menor pérdida por abrasión a comparación de los materiales con parafinas cloradas en estas proporciones que les estoy indicando acá. Sin embargo, estas líneas, perdón, que ustedes ven acá, representan como el intervalo de confianza, digamos que a nivel estadístico te dices que por donde se puede encontrar el valor verdadero de la oración que corresponde a ese material, veíamos de que a nivel estadístico las diferencias no eran tan significativas. Eso significa que no, el estudio no nos permitía concluir de manera, digamos, como acérrima de que efectivamente hay una diferencia o hay una menor pérdida de abrasión de los materiales con, con aceite epoxidado de soya. Pero eso es principalmente por las limitaciones que tiene el método de ensayo, en el cual la variabilidad relacionada es muy alta. Digamos que el ensayo producía como resultados que tendían a variar un poco más de lo normal, ¿cierto? A comparación, bueno, de otros tipos de ensayos, y eso hace que las diferencias a nivel estadístico no sean como tan notorias. Pero eso tampoco significa de que no sea verdad. Entonces, ahí por ejemplo, concluíamos y en el estudio que hacíamos con el proyecto
decíamos como si tuviéramos la oportunidad de hacer más ensayos, hacer más repeticiones, quizás lograríamos identificar que realmente haya una diferencia, ¿no? Pero un primer resultado bastante interesante es que sí hay como una tendencia, pero no la tenemos 100% confirmada. Otro aspecto que nosotros mirábamos con la resistencia al crecimiento por corte es, en este caso, lo que hacíamos en el ensayo es, tomábamos la probetica, ¿cierto? Y le hacíamos un agujerito en toda la mitad de la probeta. Entonces la probeta, voy a devolverme un poco para que veamos bien acá. Acá ustedes ven que las probetas están en esta maquinita y él hace un esfuerzo de flexión donde dobla, si ven mi cámara, que dobla la probeta a 90 grados. Entonces, en la medida en que se hace esfuerzo de flexión, el material se va a ir desgastando y como ya tiene un punto de falla, la falla se empieza a propagar a lo largo de todo el material. Entonces, lo que nosotros hacíamos era medir qué tanto se propagaba esa grieta, esa falla, después de 10.000, 20.000 y hasta 50.000 ciclos de flexión. Entonces, este es el comportamiento que ustedes ven para las parafinas cloradas. Si se dan cuenta, los materiales digamos a nivel general, llegaban hasta un 16% en el crecimiento de la grieta. Es relativamente poco, pero igual sirve para hacer la comparación. Y para el caso del material con parafinas cloradas, ya a partir de los 30.000 ciclos de flexión, ya alcanzaba ese 16% del crecimiento de la grieta y se mantenía estacionario, ¿cierto? Digamos que alcanzaba como ese valor máximo a los 30.000. Mientras que en las otras formulaciones, por ejemplo, cuando se utilizaba una proporción de 40-10, la propagación de la falla no alcanzaba hasta los 30.000, sino hasta los 40.000. O sea que le tomaba más tiempo propagar la falla a estas proporciones de aceite epoxidado de soya con respecto al DOTP. En el caso de la mezcla 2 que tiene las mismas proporciones que la mezcla de referencia, el comportamiento fue similar, ¿cierto? Eso nos decía de que, digamos que las proporciones de cada plastificante, pero también las proporciones totales jugaban un papel en la forma en la que se propagaba la falla, pero cuando la cantidad de DOTP o de plastificante primario era mayor en ambos escenarios, sí se veía que el material tendía a tener una mayor resistencia en el crecimiento de esa grieta porque le tomaba mayores ciclos de flexión para alcanzar ese 16% que fue como ese valor máximo que logramos documentar dentro del estudio que nosotros realizamos. Entonces, digamos que acá la conclusión fue que si bien hay una influencia en la presencia del aceite epoxidado de soya en el desempeño del material, el plastificante primario sigue teniendo como esa predominancia en el desempeño, en esa resistencia a la flexión. Sin embargo, eso no quita que en otras propiedades que sean de interés para el material, se observe un efecto bastante apreciable frente al uso del aceite epoxidado de soya. Ya con respecto a la dureza Chordé, lo que nosotros hicimos nuevamente fue comparar cuáles eran los rangos de dureza que se obtenían con el material de referencia frente a las otras mezclas. Entonces, algo interesante que veíamos era que, como se espera, en la medida en que incrementa la cantidad total de plastificante en la formulación, las proporciones o digamos la caída de la dureza del material era mucho mayor, atendiendo digamos como a esa cantidad de plastificante total. Y mirábamos también de que la forma en la que cambiaba esa, esa esa dureza, en la medida en que aumentaba cada plastificante dentro de la formulación, era muy similar. O sea, digamos que, a 10 digamos que al aumentar 10 pHr de un plastificante, bajaba la dureza lo mismo que aumentar 10 pHr del otro plastificante. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, mediante, pues, como ese estudio estadístico, sacar algo que se llama una gráfica de efectos que busca como separar la contribución, digamos, de OTP en la dureza, la contribución del aceite epoxidado de soya en la disminución de la dureza y también identificar si existen efectos de interacción. Entonces, lo que nosotros observábamos era que la caída de la dureza, tanto con el DOTP como el aceite epoxidado de soya, era prácticamente la misma para ambos escenarios. Eso significa que ambos materiales en esta formulación tendieron a tener un poder plastificante similar, o al menos desde el punto de vista
de la disminución en la dureza. Y ya cuando mirábamos la gráfica de efectos, que es esta que ustedes ven acá, fíjense que digamos que la forma de interpretar esto es cómo se comparan ambas líneas, si tienen, digamos, como la misma pendiente o si la pendiente de una cambia con respecto a la otra, porque cada línea representa una concentración de aceite epoxidado de soya diferente. Esta de arriba representa 10 PHRs y esta de abajo representa 20 PHRs. Entonces, lo que nosotros veíamos era que el comportamiento, digamos, el poder plastificante del DOTP no cambiaba mucho con respecto a la presencia o a la concentración de, del aceite epoxidado de soya. Claro, sí se veía que al aumentar la cantidad total de plastificante, la caída de la dureza en general del material era más notoria, pero no tanto porque el aceite epoxidado de soya tuviera una influencia en la capacidad plastificante del DOTP, sino que la suma de ambos efectos daba como toda esa combinación. También, entonces, lo que hacíamos era generar como un modelo matemático que me permitiera describir cómo cambia la dureza en función de las proporciones de cada material. Entonces, ustedes ven acá en este gráfico de contorno que representa como un modelo matemático que construimos de cómo la dureza short del material iba variando en función de las proporciones del DOTP y el aceite epoxidado de soya. Entonces, cada línea azul que ustedes ven es un valor de dureza Sorde, eh, digamos, como predicho por el modelo, y lo que hacíamos era definir a qué proporciones, por ejemplo, del DOTP y aceite epoxidado de soya, yo tenía un desempeño similar al que yo obtuve con la parafina clorada. Entonces, fíjense que con la parafina clorada a 420, yo obtuve una dureza Shorde de 37,2. Si yo quisiera tener un desempeño similar, pero con el aceite epoxidado de soya, yo podría moverme en esta línea roja que ven acá y identificar. Si yo, por ejemplo, quiero este punto, a qué concentración de DOTP corresponde y a qué concentración de aceite epoxidado de soya corresponde. Partiendo del hecho, digamos que para el caso de las parafinas cloradas trabajábamos con 40 partes del DOTP. Para yo obtener un material de esta formulación con una dureza similar a la que obtuve con la parafina clorada, yo solamente requeriría 16 partes de aceite epoxidado de soya para encontrar la misma dureza. Entonces, fíjense que ya eso nos va indicando de que efectivamente cada plastificante tiene un poder, valga la redundancia, un poder plastificante diferente y eso me permite identificar qué ventanas de formulación yo puedo establecer que me permitan obtener un desempeño similar a mi formulación anterior y que evidentemente yo luego puedo hacer como todo el tema del costeo para ver qué tan favorable me puede salir un escenario con respecto al otro. Muy bien, ya pasando al tema de los productos espumados, nosotros trabajamos con un plastificante que se llama JMBP. Fue, digamos, un plastificante que nosotros identificamos durante la búsqueda de esas alternativas y también como identificar si a nivel nacional acá en Colombia existían proveedores que realmente pudieran suplir el material. Nos encontramos con un proveedor acá en Colombia que se llama Kiniboy, donde nos propuso pues como esta alternativa y evaluándola nos interesamos como poder trabajar en evaluar cómo se desempeña este tipo de sustancias. Como les digo, es un derivado de acuerdo a la información del fabricante de aceites de palma, ¿cierto? Obviamente a través de procesos de refinación en el cual se obtiene este plastificante y que también lo recomiendan para la formulación de productos de PVC como de otro tipo de material como caucho, ¿cierto? Nuevamente, la formulación que nosotros empleamos partía de la formulación original y al igual que en el caso de las suelas, evaluamos diferentes proporciones de cada plastificante, buscando como evaluar las combinaciones de cada uno y también el poder de plastificación total del material. En este caso, la formulación es muy similar a la anterior, con la diferencia de que ya no tenemos ácido esteárico como lubricante, sino que tenemos ácido dicarbonamida como agente expansor. Podemos haber trabajado otras opciones como Expancel, bicarbonato de sodio, entre otros. Nosotros partimos del hecho también de que la industria tradicional del PVC todavía utiliza
compuestos tipo ASO, entonces quisimos como asemejarnos un poco a la realidad de la industria actual. Ahora, en el proceso de fabricación hubo una diferencia bastante importante. Hicimos el dry blend similar a lo que yo les mostré inicialmente, pero el material no lo podíamos pasar por la extrusora. Esto por el riesgo de que al interior del cabezal empezara todo el proceso de espumación y representara un riesgo en el proceso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue coger el material, el dry blend, y lo pasamos a un molino de rodillos que tenía un control de temperatura y lo que lo hicimos fue como elevarlo a 130, 140, no me acuerdo bien el valor en estos momentos, pero eso lo que hacía era que el material se empezara a adherir a la superficie del molino y como es un molino, pues son dos molinos, perdón, dos rodillos, el material ya se iba como plastificando y se iba formando como una banda ya fundida completamente. Entonces generamos la banda y ya luego la retiramos logrando obtener este material que ustedes ven acá. Y lo que hacíamos era sacar pequeños fragmentos de este material, lo metíamos a la prensa sin llenar completamente la prensa y con el calor pues sí, con el calor y la presión lo que íbamos era controlando todo el proceso de expansión del material. Entonces obteníamos ya estas probetas que al interior sí se veían como esas celdas, esa estructura celular característica de las espumas. Para este caso, nosotros evaluamos tres propiedades: densidad de los materiales como tal, deformación remanente por compresión o el compression set y resistencia a la tensión de estos materiales, ¿cierto? Entonces, ya comentando en materia, cuando nosotros evaluamos la densidad aparente de estos materiales, el primer hallazgo que encontramos es que la presencia del plastificante biobasado, este que seleccionamos, modificó la densidad aparente final del material obtenido. En este caso, no es la densidad que simplemente es pesando y midiendo el volumen. Entonces, es una forma también de evaluar qué tanto grado de espumación obtuvimos. Fíjense que en el caso de las parafinas cloradas, teníamos un valor alrededor de 0.7, 0.73, mientras que en el caso del plastificante biobasado iban entre rangos entre 0.6 a por encima de 1. Entonces, ya lo que nos empezaba a decir era que el plastificante, perdón, estaba influenciando el proceso de expansión, el proceso de formación de la estructura celular. Ya cuando entramos a ver la gráfica de efectos, identificamos que el plastificante biobasado, el JMBP, tuvo un efecto bastante importante en la forma en la que se generaban estas celdas, llegando incluso a delimitar completamente el proceso de exhumación. Fíjense que estas densidades que se encuentran por encima de 1 prácticamente nos dice que el material no logró espumar lo suficiente, prácticamente quedó como un sólido, mientras que a bajas concentraciones sí se veía una caída en la densidad aparente que demostraba que sí se estaba dando ese proceso de espumación. Entonces, claro, todo eso puede estar asociado a la viscosidad del plastificante, cómo modifica el comportamiento reológico del material, y pues la idea es que eso también sirva como para tener en cuenta en futuras evaluaciones. Y algo que también veíamos, aunque de pronto no se observa bien en la gráfica, era que la proporción del plastificante biobasado sí modificó cómo el DOTP influenciaba en la densidad aparente. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida en que cambiaba la concentración del JMBP, la contribución del DOTP en la densidad aparente iba como cambiando. Entonces eso hacía que el comportamiento se desviara a lo que nosotros normalmente esperamos de manera proporcional. Entonces, en estas gráficas de contorno, ustedes ven lo mismo que hicimos en el caso de la dureza, pero en este caso, ya viendo en el caso de la densidad aparente, fíjense que ya no tenemos líneas rectas que van subiendo como escaloncitos hacia arriba, sino que vamos teniendo líneas curvas que van cambiando de pendiente. Y ese cambio de pendiente demuestra que hay un efecto de interacción entre el JMBP y en el DOTP, o sea que ambos modifican el proceso de expansión como tal del material. Y al igual que en el caso anterior,
La línea roja representa el valor obtenido para la parafina clorada, fíjense que es alrededor de 0,74, y para yo obtener un material de esta densidad o ya menor, si quiero aumentar el grado de espumación, tendría que trabajar con concentraciones por debajo de 13 partes por 100 de resina. Ahora, en este caso vamos a ver mucho de estas gráficas porque eso nos permite también identificar qué ventana de formulación nosotros podemos definir para hacer todo este proceso de sustitución. Ya en el caso del compression set, ¿cierto? Lo que hacíamos era tomar esas probetas cilíndricas que les mostraba al principio, las sometíamos a alta temperatura y a un porcentaje de deformación durante todo un día, durante 24 horas, y luego las liberábamos, dejábamos que reposaran un poquito y medíamos qué porcentaje de deformación todavía preservaba el material una vez finalizada la prueba. Entonces nosotros lo que identificamos es que la presencia como tal del JMBP no tuvo un efecto apreciable en el compression set o en esa deformación permanente. ¿Qué nos indica eso? Si usted utiliza mayor o menor proporción de esta sustancia, la deformación que usted, esa deformación permanente, perdón, que puede tener en ese material celular no va a cambiar de manera apreciable. Sin embargo, el plastificante primario, que en este caso es el DOTP, sí tuvo una influencia bastante fuerte en el porcentaje de formación final que se lograba obtener, llegando a, por ejemplo, a 40 partes, ser alrededor de 60%, mientras que a 50 partes llegaba a valores entre 20 y el 30%. Entonces, sí nos va diciendo que en este caso, el clasificante primario tenía más predominancia sobre el clasificante secundario y que la presencia del clasificante secundario no influía de manera excesiva, prácticamente apreciable, en cómo el clasificante primario afectaba el compression set. Listo, entonces, nuevamente, en cuanto al desarrollo, a la formulación, si esta es una propiedad crítica en la fabricación de sus espumas de PVC, va a haber una influencia muy corta frente al uso de este tipo de sustancias. Pues en este caso del JMBP, para que lo tengan en cuenta. Ya luego con las propiedades de tensión, nosotros evaluamos principalmente la resistencia máxima a la tensión y la elongación a la ruptura. Y al igual que en la densidad aparente, vimos que había un cambio en esa resistencia al final y en esa elongación a la ruptura. Algo que hay que tener en cuenta en este tipo de materiales celulares es que dependiendo del grado de espumación, por decirlo así, de esos espacios vacíos dentro del material, también se van a ver influenciadas las propiedades mecánicas del mismo. Entonces, digamos que estos resultados que vamos a ver a continuación no solamente tienen que estar relacionados con con la presencia del plastificante, sino que también hay que tener en cuenta qué tanto espumó, ¿cierto? Obviamente el grado de espumación sí se ve influenciado por el plastificante, pero también hay otras alternativas de jugar con ese grado de espumación. Entonces, volviendo al tema, lo que nosotros evidenciamos es que los rangos de la resistencia a la tensión para el material con parafinas cloradas se encontraba alrededor de 7 megapascales, mientras que con los de plastificante biobasado, dependiendo de las proporciones, estos puedan ir desde 4 megapascales hasta 10, por encima de 10 megapascales. O sea, es que había una tendencia en el incremento en la resistencia final a la tensión según el contenido del JMBP. Pero esa tendencia variaba también de acuerdo al contenido del DOTP. Fíjense que acá yo tengo 50 partes del DOTP, pero si yo aumento las mismas 10 partes que aumenté acá, ya el incremento no es notorio. De hecho, se ve que esta resistencia a la tensión incluso puede ser menor a la que yo tuve acá. Entonces, ya viendo la gráfica de efectos, confirma lo que hablábamos, de que si bien el JMBP tiene una influencia bastante importante y también el DOTP, el comportamiento en el cual cambiaba la resistencia a la tensión según la concentración de cada plastificante iba a depender de la concentración del plastificante secundario. Entonces, sí hay un efecto bastante fuerte en cómo el plastificante secundario interactuaba con el DOTP para plastificar todo el material a nivel general. Entonces, ya llevándolo como esa gráfica de contornos que nos permite ver cómo va cambiando según la concentración de cada material, fíjense que a concentraciones por debajo de 17 partes de JMBP,
a medida que yo aumento la concentración del DOTP, hay un incremento en la resistencia final a la tensión del material, ¿cierto? Pero por encima de los 16, 17 PHR del clasificante biobasado, ya la tendencia tendía a ser a la baja, o sea, que para incrementar todavía más la resistencia a la tensión, antes tenía que disminuir la concentración del DOTP. Entonces, ya eso nos va deslumbrando de que el efecto ya no es como tan sencillo de ver de manera proporcional, sino que hay que tener en cuenta todos los efectos de interacción. Y nuevamente, para yo obtener, voy a borrar esto para que sea más fácil de ver, para yo obtener una resistencia a la tensión similar a la que yo esperaría con las parafinas cloradas, yo debería trabajar, por ejemplo, con 40 PHRs del DOTP y ahora con 14 partes del JMDP. Nuevamente, todo hay una influencia en la forma en la que plastifica un material con respecto al otro. Y el mismo comportamiento lo vimos con la elongación a la ruptura. Voy a correr un poco porque ya veo que me pasé de tiempo, pero la elongación de la ruptura tuvo un comportamiento muy similar, que si bien ambos tipos de plastificantes tendían a aumentar ese porcentaje de elongación que el material era capaz de tolerar, la forma en la que uno, digamos, había un efecto de interacción entre ambos plastificantes que hacía que si yo trabajo a bajas concentraciones de JMBP, aumentar el DOTP me aumentaba la resistencia a la tensión, pero si yo trabajaba a altas proporciones de JMBP, del clasificante biobasado, antes aumentar las concentraciones del DOTP tendían a disminuir la elongación a la ruptura. Entonces, fíjense que la gráfica de contornos, que es la que visualiza cómo va variando esa propiedad con respecto a esas proporciones, nos indica algo muy similar a lo que medíamos con la resistencia a la tensión. Por debajo de las 70 partes, ¿cierto? Más o menos como por esta área, yo tenía que aumentar la proporción del DOTP para incrementar la elongación, perdón, a la ruptura. Pero por encima de estas proporciones, antes tenía que empezar a disminuir la proporción del DOTP para empezar a obtener mayor elongación a la ruptura, ¿cierto? Entonces, fíjense que ambos, tanto para la resistencia a la tensión como la elongación a la ruptura, ambos materiales se veían como, digamos que el desempeño, digamos, y se veía muy influenciado por las concentraciones de ambas sustancias. Y nuevamente, fíjense que para yo obtener una elongación a la ruptura similar a las de las parafinas cloradas, yo tenía que trabajar alrededor de las 13 partes por 100 de resina de JMBP con 40 partes del TOTP. Entonces, fíjense que ya veníamos hablando anteriormente que si yo trabajo con 40 partes del DOTP en esta formulación, yo para asemejar el comportamiento, por ejemplo, en tensión, elongación y también en la otra propiedad que veíamos de la densidad aparente, yo debía trabajar, perdón, con unas concentraciones entre 13 y 14 PHRs de este plastificante biobasado. Entonces, fíjense que disminuyo la concentración como tal o la proporción de plastificante secundario que utilizo, pero eso luego lo tengo que balancear con, bueno, cuánto me cuesta fabricar eso, porque las otras proporciones también van a ir escalando un poco. Entonces, todo este análisis permite como establecer cuál es la ventana de formulación, la ventana de operación que yo tengo para hacer todo ese proceso de sustitución. Pero algo que logramos como concluir era que realmente hay una viabilidad importante a nivel técnico de poder reemplazar estas sustancias por alternativas más sostenibles y biobasadas. Entonces, como conclusión y para ir cerrando, todos estos mecanismos de regulación que veamos al principio ayudan como a impulsar y apalancar todos esos desafíos actuales en materia de minimizar esos impactos negativos al medio ambiente y a la salud. Todos esos instrumentos, convenios, políticas públicas realmente van apalancando y van impulsando a que la propia industria tenga que empezar a transicionar hacia estos otros modelos de sostenibilidad. Ahora, esos proyectos de sustitución que nosotros hicimos realmente son una estrategia clave para incentivar la sustitución, ya que podemos demostrar tanto a nivel investigativo, a nivel, por ejemplo, de lo que hacemos acá en el instituto, de que hay opciones, de que a nivel técnico sí hay una viabilidad. Evidentemente hay otras cosas que no conversamos, que hacen parte de toda esta discusión y es, bueno, cómo es el costo, cómo es el perfil de ciclo de vida, pero a nivel técnico sí podemos decir de que hay opciones bastante interesantes y estas pueden ser unas
de acuerdo a la aplicación que ustedes estén trabajando. Ahora, en el caso pues ya particular de cada análisis, en el caso del aceite epoxidado de soya, encontramos que em, concentraciones equivalentes a las de parafinas cloradas, ¿cierto? Cuando trabajábamos 40-20 en ambos casos, permitían obtener materiales de menor dureza. O sea, sí se veía que el poder clasificante de cada tipo de sustancia era diferente y que influenciaba mucho en cómo disminuía la dureza del material. Pero ya la resistencia al crecimiento del corte y la resistencia al desgaste eran estadísticamente similares. Recuerden que para el caso de la elaboración sí se veía visualmente que había una disminución, pero los gráficos o las barras, perdón, de intervalos de confianza, que es lo que representa esa componente estadística, sí nos decían que todavía no era claro. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y ya con el JMP, sí mirábamos que en general cuando trabajábamos a proporciones similares, perdón, a las de parafinas cloradas, obteníamos material de mayor densidad aparente porque mayores proporciones de JMP influenciaban el grado de espumación del material y eso a su vez también influenciaba la resistencia a la tensión y la elongación a la ruptura. Por lo tanto, nuevamente, si quisiéramos trabajar con un material con un desempeño similar a las que tenemos, por ejemplo, con las parafinas cloradas, lo que nos dice este estudio es que en el caso de estos clasificantes se requerirían proporciones menores, ya no las mismas 20 partes en las cuales nosotros empezamos a trabajar, sino que pueden ser 13, 14, todo depende mucho de la evaluación que se haga internamente. Finalmente, un par de recomendaciones, pues se habrán dado cuenta que no evaluamos todas las propiedades de interés para estas aplicaciones. Entonces, futuros estudios que ustedes quieran hacer, sean a partir de estas formulaciones o lo que ustedes vayan realizando y que tengan que ir repitiendo constantemente, traten de considerar todas las propiedades que sean de interés. Nosotros también teníamos como un poco de limitación en temas de presupuesto y en tiempo, pero quisimos priorizar las que veamos de mayor interés para cada producto. También miren que trabajamos mucho en la metodología de diseño de experimentos, ¿cierto? Esto principalmente porque nos permiten establecer, digamos, como puntos de experimentación que nos dieran mayor cantidad de información sin incurrir como en desarrollo de muchas formulaciones, gastar mucho material. Todo eso apunta a que el análisis sea más estratégico e incluso desarrollar como modelos más precisos para optimizar la formulación, ¿cierto? Fíjense que ya no tengo que partir de un ensayo y error en el laboratorio constantemente, sino que si puedo construir todo un modelo que me represente ese comportamiento de la propiedad, yo ya puedo en el computador empezar a jugar con él. Y obviamente, estas no son las únicas alternativas, ¿cierto? No son los únicos clasificantes biobasados que existen. Siempre es importante identificar qué otras alternativas a estos tipos de sustancias existen, ¿cierto? Lo importante es contar con un amplio abanico de opciones, de manera de que cada uno pueda seleccionar de acuerdo a su interés y a su necesidad. Y una reflexión final para no robarles más tiempo. Cuando yo entré a la industria del plástico, y eso lo veía mucho en caucho también, siempre la discusión en la formulación de materiales iba en cuanto a cuánto me vale, cuánto me cuesta procesarlo y también cuál es el desempeño que yo espero en eso. Pero hoy en día la sociedad, la industria, el mundo nos exige que nuestros desarrollos tienen que ser sostenibles y eso nos obliga prácticamente a adicionar una cuarta componente que es la componente de sostenibilidad. ¿Qué materias primas estoy utilizando? ¿De qué fuentes son? ¿Puedo utilizar material reciclado? Algo que ya veíamos con Miguel que se trata de promocionar en Vinila. ¿Cuál es la responsabilidad social y ambiental que yo tengo con mis productos y cómo yo diseño incluso mis productos para que tengan una correcta gestión al final de la vida útil? Todo eso, aunque no lo crean, es también parte de lo que es el ecodiseño, ¿cierto? El ecodiseño, ustedes lo escuchan mucho de pronto para envases, empaques y creen que eso es algo exclusivo de eso, pero eso no es verdad. Todos tenemos que hacer ecodiseño desde lo que nosotros trabajamos y estos son los puntos que yo les propongo para que podamos empezar en hacer todo el tema de ecodiseño, ¿cierto? Ya con esto igual cierro la presentación, pues tengo unas de agradecimientos tanto para el PNUD como con el ministerio y obviamente pues indicando de que esto se hizo a través de los recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y también como para resaltar el trabajo del equipo que estuvo detrás conmigo en todo este proyecto que hicimos en esos años. Entonces,
Ya no les quito mucho más tiempo, les agradezco mucho el espacio, quedo abierto a sus preguntas. Dale, Miguel. Gracias, Edgar. Me hace acordar mi época en el CONICET. Me imagino la cantidad de horas y de ensayos y obtener más resultados para poder hacer las regresiones, ¿no? Que siempre es insuficiente lo que se haga. De mi parte, me pareció muy interesante que hayas hecho la introducción, por ejemplo, tu referencia al convenio de Estocolmo, porque no todo, capaz que no, me imagino que no todos los asistentes están al tanto de eso, de cómo está evolucionando los requerimientos en cada país, que puede ir en distinta escala, pero está ocurriendo. Acá tenemos gente presente de otras instituciones en Argentina que están bien al tanto del tema, como la gente de la SIQUIP, por ejemplo, la Cámara de Industria Química y Petroquímica, con lo que nos proveen mucho de información de actualidad en ese sentido en Argentina. Y independiente del ensayo, de todos los ensayos, muy buena tu reflexión final, porque va por ahí, ¿no? Pero ¿cuánto me sale hacer este cambio? ¿No? De todas maneras, tengo alguna pregunta, pero por favor a los asistentes, de todos los que quieran preguntar, tenemos el tiempo antes del partido. Si hay alguna pregunta o quieren levantar la mano o preguntar directamente. Claro. Los que de pronto estén como asistentes, pues en estos momentos no tienen el micrófono habilitado, pero pueden levantar la mano y se les puede Claro, habilitar el claro, micrófono. claro. Si levantan la mano, yo mientras te comento entonces algo, Edgar. Eh, mm, en esos estudios, vos bien aclarás que faltarían, por ahí no se pueden medir todas las propiedades, pero digamos, en cuanto a el uso de los aceites epoxi, digamos, en lugar de las parafinas, ¿hicieron alguna observación ya que tenían las probetas con el tiempo o las dejaron en algún lugar, ver temas de exudación, problemas de ese tipo que son tan importantes en una suela, por ejemplo, ¿no? Sí, directamente nosotros tuvimos unas muestras como en una repisa. No era como una evaluación muy exhaustiva, pues, de ver el grado de exudación, pero sí la hacíamos como mirando de vez en cuando. Y no notábamos en el Mm. tiempo que duró, pues, como el proyecto y el análisis, que hubiera un desprendimiento de plastificante muy elevado, pero tampoco entramos como a evaluar mucho el tema del peso, ¿cierto? Ahí lo clave hubiera sido como tomar el ensayo, ¿cierto? Como tomar cada probeta, someterlas a unas condiciones de Exacto, temperatura y ver como las diferencias de peso, si no lo logramos hacer. Y de hecho es algo que en los resultados que nosotros les brindamos al ministerio, queda como como esa observación, como bueno, esos ensayos adicionales, por ejemplo, en los temas de exudación, son claves porque justamente en el tema de las parafinas cloradas, la preocupación es que estas parafinas igual también exudan y y ese es como el canal a través del cual llegan al ecosistema, ¿cierto? Entonces digamos que es como esa justamente. limitación que tuvimos en el ensayo, pero sí, la idea es que eso también sirva para que ustedes entiendan qué ensayos también pueden ser interesantes, e incluso si cada instituto tiene la capacidad de replicar y también cómo hacer sus propias evaluaciones, también lo puedan considerar para alimentar toda esta propuesta que nosotros estamos trayendo. Sí, inclusive otro tema, recuerdo hace muchos años trabajando con espumados, con resinas de emulsión, ¿no? Algo que iba de la mano de cualquier otro, de todos los ensayos que podamos pensar, era la observación de la estructura de celdas al microscopio, ¿no? Un microscopio simple más, porque digamos muchas propiedades pueden verse alteradas, viendo uno que tiene el mismo espumado y en un caso son con celdas rotas o celdas de distinta distribución y otras son con celdas muy uniformes, ¿no? Entonces esa es otra observación que en fábrica de espuma seguramente lo hace. Sí, de hecho, nosotros lo habíamos incluido en el informe, pero no.
no hicimos como tal esa evaluación, ¿cierto? Yo te digo, el estudio todavía tuvo como ciertas limitaciones, ¿cierto? Temas de presupuesto, de ensayos, pero todo esto obviamente nos queda como bastantes lecciones aprendidas para futuros desarrollos, ¿cierto? Igual, pues ahí por ahí tengo como unas foticos de cómo se veían las piezas al interior. Si algo te las hago llegar, ¿cierto? Y para aquí las añado, perdón, a la presentación también, para que vean más o menos cómo Claro. es la estructura al interior. ¿Listo? Ah, perfecto. Sí, creo que sería Listo. interesante para quienes trabajan en esto. Listo. Aquí veo dos Perfecto. preguntitas en el chat. Ah, Me perfecto, adelante. dicen, las parafinas aportan retardancia a la llama. ¿Con qué otro plastificante se puede compensar este efecto y que cumplan con temas de medio ambiente? Bueno, eso es justamente una complicación que nosotros tuvimos porque habíamos propuesto, no para el PVC, pero para otras formulaciones en caucho, trabajar con plastificantes fosfatados, ¿cierto? Tipo los ortofosfatos, triclesifosfato, pues, y digamos como toda esa familia de fosfatos. La situación era que estos no son completamente, pues son una alternativa, pero no son amigables 100% con el medio ambiente. De hecho, tú veías como la caja donde venía la sustancia y mostraba un pictograma de riesgo para los sistemas acuáticos. Y un reto que nosotros teníamos en el proyecto que hacíamos con el ministerio era que estas sustancias prácticamente la prioridad era que no tuvieran ningún riesgo o peligro para el medio ambiente. Y eso es algo que incluso nosotros nos cuestionábamos porque no existe o es muy difícil encontrar más bien una sustancia 100% segura para tanto la salud como para el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, nosotros incluso bueno, voy a aprovecharla también para hacer una cuña. Nosotros con el ministerio generamos una guía metodológica para la sustitución de este tipo de sustancias en general para la industria plástica. Esa guía va a estar próxima a ser publicada en las páginas de Minambiente y la idea es que nosotros ahí justamente recopilamos todas esas lecciones aprendidas y todos esos procedimientos a tener en cuenta. Entonces, algo que nosotros mirábamos era que la componente ambiental y la componente sanitaria, por decirlo así, eran las que mayor prioridad tenían incluso por las de la componente técnica. Entonces, tratamos como de trabajar con estos clasificantes fosfatados, como te digo, pero como representan ese riesgo ambiental todavía inherente, prácticamente fueron descartados. Hoy en día, uno lo que ve es, hay plastificantes halogenados, o bueno, sustancias halogenadas más bien en general, que no están prohibidas, pero que tienen su riesgo y que igual la industria lo utiliza, ¿cierto? Hay retardantes, se las llaman bromados, que no están catalogados como COP, pero que todavía se emplean en varios sectores, pero que obviamente están bajo la lupa. Hoy en día hay opciones como ya en retardancia las llamas sin ser clasificantes, el polifosfato de amonio, ¿cierto? O mezclas de polifosfato con melamina, pues con derivados de melamina, perdón, y pentaritritol. Por ejemplo, se me olvidó la marca, no era Avient, se me olvidó la marca en estos momentos, pero hay una marca en Europa que ya está comercializando este tipo de retardantes alternativos a base de fósforo, ¿cierto? De hecho, fue uno de los proyectos que nosotros trabajamos con recubrimientos y nos fue bien. Pero ya hablando de plastificantes propiamente, te hubiera dicho plastificantes fosfatados, pero también tienen sus peros, tienen sus bemoles. Eso. También veo otra pregunta, dice, el ESBO posee muy buen envejecimiento, si está bien trabajado e incorporado en la matriz del PVC, no debería exudar, sobre todo si se utilizan bajos pHR como se trabajó. Es algo que valdría la pena también como en futuros estudios implementar. Miren que nosotros no buscábamos reemplazar al DOTP, sino que buscábamos complementar, ¿cierto? Partiendo de la premisa de que la parafina clorada complementaba al DOTP. Pero sí, la idea es que esos estudios ayuden como a promocionar otros desarrollos, ¿cierto? No llegar como con la última palabra, sino realmente que ustedes vean que sí hay un potencial y que se interesen en continuar con esas investigaciones. De pronto no te Ahí está, escojo, está. Miguel. No sé si hay Listo. otra pregunta ahí, Edgar.
Dice, buen día, ¿cómo puede un bioclasificante igualar el desempeño de un clasificante convencional en aplicaciones médicas o alimenticias? Si la mayoría de estructuras biobasadas presentan un balance de polaridad y peso molecular que compromete la eficiencia de fusión en el plastografo, reduce críticamente la estabilidad del PVC y exhibe tasas de migración significativamente altas ante solventes polares y lípidos. Sí, eso es un reto que también hay en las aplicaciones médicas, por eso es que eh, creo que los que más se utilizan hoy en día son tipo TOTM o tipo iPad. De pronto me corrigen porque no me acuerdo en estos momentos. Todo depende mucho como de la interacción y la estructura del plastificante. Ahí, digamos que lo que nosotros priorizamos más, de pronto, no tanto en aplicaciones médicas, sino en cómo interactúa en la sustancia directamente con el ecosistema, con la salud, pues, o con las personas, que de hecho todo este tipo de sustancias pasan como por esa evaluación de qué tanto riesgo tienen a nivel endocrino, a nivel de generación de cáncer, ¿cierto? Lo que hemos identificado hasta ahora es que no poseen un riesgo como tal, ¿cierto? O el riesgo es mínimo, que también eso puede ser como un detalle que no se ve directamente en la ficha de seguridad, pero que al momento de que un organismo de la salud, una FDA, ya entre como a evaluar más a profundidad ese material, puede descartarlo para ese tipo de aplicaciones. Pero sí, pues es algo que todavía toca como irlo evaluando y considerar esas interacciones entre el material, la aplicación, entre otros. Y el ESBO se puede considerar como clasificante primario o secundario, pues naturalmente se ha empleado como clasificante secundario, como un complemento de los tipos eftalatos o tereftalatos, ¿cierto? Mm, no sé, pues sí, pues la verdad no he visto investigaciones o desarrollos que lo utilicen como clasificante primario, porque digamos que a nivel de clasificante primario se buscan como otras capacidades, ¿cierto? Como un grado de clasificación y de procesamiento que puede no alcanzarse a las mismas proporciones con el aceite epoxidado, ¿cierto? Entonces, por eso es que el DOTP y este tipo de clasificantes son como los más populares en este tipo de aplicaciones. Veo acá otra, me dicen, actualmente los clientes están reemplazando clasificantes por otros productos como el ATBC, menos peligrosos para los trabajadores. Sí, o sea, esa es como la premisa, ¿cierto? Es como la invitación que busca esta charla y también este tipo de proyectos. Entonces, igual, Miguel y también a todo el equipo de Vinila y a la gente que está interesada, pues la idea es que ese tipo de desarrollo, necesidades que puedan tener y que de pronto en cada uno de sus países vean como dificultades en implementarlas o en hacer toda la investigación, saben que el instituto está abierto para acompañarlos en este tipo de desarrollos y evidentemente trabajar de manera coordinada también con otros institutos que existan a lo largo de Latinoamérica, justamente para promocionar el desarrollo sostenible de la industria. Entonces yo creo que pues por mi parte sería todo, Miguel. Igual te agradezco el espacio. No sé si tengas algún comentario final. No, de mi parte, muchas gracias. Estoy pensando en por ahí ver el vínculo con gente de lo que aquí en Argentina es la planta piloto de ingeniería química, para ver por ahí de presentar alguna inquietud y que puedan trabajar en conjunto. Creo que puede ser interesante y estoy en contacto con ellos. Así Listo, que dale. tomo tu comentario, Edgar. Listo, Y dale. Siempre bueno, bienvenido. Saben que ahí tienen mi contacto. agradecerte mucho esta presentación y agradecerle a todos los aquí presentes. Después, si podés acercarnos y si no hay ningún inconveniente para compartir la presentación, que estoy seguro que a muchos les va a interesar, inclusive para tomarlo de referencia y continuar. Dale, claro que sí. Listo, entonces les Gracias, agradezco mucho el Edgar. espacio. Que tengan un excelente Al día contrario. y que estén muy Gracias bien. por haber contribuido a uno de nuestros objetivos, que es el de difundir nuevas investigaciones, difundir conocimiento. Gracias a todos y buenos días. Con gusto. Hasta luego. Muchas gracias a todos.